Bueno, haciendo un recuento de lo que vimos la clase pasada, cuando uno tiene una ecuación diferencial de coeficientes constantes que sea homogénea, ¿cierto? Los coeficientes necesitamos que sean aquí constantes. Homogénea querrá decir que está igualada a cero. Lo que vamos a hacer es suponer que la solución es de la siguiente forma. Y igual a e a la mx, donde m es una constante. Cuando se establece esto como una solución a la ecuación diferencial, se obtiene una ecuación auxiliar, un polinomio en términos de esa constante m, de ese valor m, y a partir de la solución de esa ecuación se pueden establecer tres casos, se pueden considerar tres casos. Uno en el cual esa ecuación de grado 2, esa ecuación auxiliar, tiene raíces reales distintas. En tal caso, bueno, acá estamos viendo un ejemplo de caso un ejemplo en dos variables, ¿no? Es decir, de grado de orden 2. Pero nosotros en la clase pasada, creo que no tengo el tablero de la clase pasada, eso tuvo que haber sido el 30. A ver, tal vez es. Si aquí está el método. Si tenemos caso 1, ecuaciones reales distintas, dijimos cómo se escribe, qué contenía la solución, ¿cierto? La solución tenía expresiones de este estilo. Una constante por e a la mx, donde m va siendo cada una de esas raíces. Para raíces reales repetidas, entonces, ¿en qué cambiaba? En que acá se empezaba a multiplicar por potencias de x, ¿verdad? Por potencias de x. Si la raíz se repetía cada vez, entonces se multiplicaba por potencias de x desde la potencia 0 hasta la potencia k-1. Si son raíces complejas conjugadas sin repetición, y tomamos como el caso solo raíces complejas conjugadas, entonces se genera lo siguiente. Se genera algo de la forma e a la alfa x coseno de beta x. Esto a partir de los valores de alfa y beta de la raíz compleja. Bien. Y otra se generará con e a la alfa x seno de beta x. Bien. Ahora, finalmente, el último caso, supusimos que teníamos raíces complejas conjugadas repetidas. Entonces, para las que se repiten de la forma alfa más beta i, ¿qué se generan cosas de este estilo. E a la alfa x coseno de beta x, y se sigue generando lo mismo, la única diferencia es que se va multiplicando ahora por ¿quién? Por potencia de x para quitar las repeticiones. Es decir, aquí en este método, o en este caso, vamos multiplicando por potencia de x para quitar las repeticiones. Y lo mismo para el otro tipo de soluciones. Y con eso estamos obteniendo un conjunto fundamental de soluciones para nuestro problema, para nuestra ecuación diferencial como tal. Bueno, eso fue lo que vimos la clase pasada. Y bueno, ahora lo que queda es hacer ejemplos. Vamos a hacer varios ejemplos de esto. De una vez ya tenemos aquí todos los casos.
En todos los casos, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. En todos estos casos vamos a querer encontrar la solución general. Entonces vamos a empezar a ver por el problema número 6. Aprovechando que es 6, bueno, hagamos el problema número 6. Estos primeros ejemplos, vamos a hacerlos un poco despacio. Posteriormente vamos a ir encontrando ciertos atajos, ciertos pasos que podemos hacer más o menos mentalmente. Entonces ahora sí vamos a comenzar a tomar ecuaciones diferenciales y a obtener soluciones para ecuaciones de orden superior. Para ecuaciones de orden superior. Entonces, reconocemos esto es una ecuación diferencial homogénea que es lineal de orden 2. Podemos suponer que la solución es de la forma y igual a e a la mx. Calculo hasta la segunda derivada. Y', ¿quién es? Es m e a la mx. Y y segunda, la segunda derivada, será m cuadrado e a la mx. En la ecuación diferencial. Y segunda es m cuadrado e a la mx menos 10 veces y', bueno, menos 10 veces y', que es m e a la mx. Y esto más 25 veces y. 25 veces ¿quién? E a la mx. Todo esto igualado a 0. Podemos hacer un factor común e a la mx. Y esto queda factor común de m cuadrado menos 10m más 25 igual a 0. Cuando tenemos esta ecuación igualada a 0, tenemos que plantear las siguientes opciones. O e a la mx es 0 o m cuadrado menos 10m más 25 es 0. Pero resulta que e a la mx nunca es 0. E a la mx, donde m es una constante, es diferente de 0 para todo x en los reales. Como esto ocurre, entonces, ¿quién debe ser 0? El que debe ser 0 es este polinomio en la variable m. Al 25 igual a 0. A esto es a lo que le conocemos como nuestra ecuación auxiliar. Esa es nuestra ecuación auxiliar. Ahora, con nuestra ecuación auxiliar, procedemos al cálculo de sus raíces. Bueno, miramos por aquí en la calculadora cuáles son las raíces de ese polinomio de grado 2. ¿Cuánto les dio? 5, simplemente 5, ¿no? Es decir, como no aparece sino un solo resultado, el cual es 5, podemos concluir que ambas raíces son repetidas, pero además por el hecho de ver que esto es m menos 5 al cuadrado. ¿Bien? Es decir, tenemos dos raíces aquí, reales repetidas. En virtud de esto,
A partir del hecho de tener dos raíces reales repetidas, la solución general de la ecuación diferencial planteada es y igual a c sub 1 e a la 5x más c sub 2 x a la 5x. Y esa es la solución general. Bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a escoger otro ejemplo. ¿Cuál escogen? A ver, escojan un ejemplo. A ver, escojan otro ejemplo, otro ejercicio del 1 al 14, exceptuando el 6, porque ya lo hicimos. ¿Cuál hacemos? El 7. ¿7? A ver, hagamos el 7. Profe, pregunta. Sí. Y por lo menos en esas ecuaciones en la solución, ¿uno cómo puede saber el valor de C1 y C2? Tendrían que plantearme un PBI. Tendríamos que tener un PBI. A ver, vamos a ver. Ahorita del 16 al 28, del 15 al 28 son otro tipo, bueno, son más de este estilo. Y ahorita vamos a hacer uno del 29 al 36, donde se plantean problemas de valores iniciales. Si ven, acá tenemos condiciones iniciales. Esto es lo que va a permitir hallar el valor de esas constantes. Si no tengo problema de valores iniciales, no puedo hallar las constantes. ¿Vale? Vamos a hacer ahorita uno de estos bloques de problemas y otro del 29 al 36. ¿Bien? Bueno, segundo ejemplo. Tenemos la ecuación diferencial 12 y segunda menos 5y' menos 2y igual a 0. A ver, este también entonces vamos a hacerlo paso a paso. Y es igual a e a la mx, la solución que suponemos. Y' es m e a la mx y y segunda es igual a ¿qué? A m cuadrado e a la mx. Por lo tanto, cuando hacemos la sustitución, tenemos lo siguiente. 12 veces m cuadrado e a la mx menos 5 veces m e a la mx menos 2 veces e a la mx igual a 0. Nuevamente hacemos un factor común e a la mx y queda factor de 12. M cuadrado menos 5m menos 2 igual a 0. Por la misma razón, podemos concluir que quien debe ser 0 es 12m cuadrado menos 5m menos 2. ¿Cuál es esa razón? La razón es que e a la mx nunca se hace 0 para cualquier valor de x, teniendo en cuenta que n es una constante. Esta, entonces, es nuestra ecuación auxiliar. Y ahora calculemos las raíces de esa ecuación auxiliar. Tenemos coeficientes son 12, menos 5 y menos 2. Tenemos raíces 2 tercios y menos 1 cuarto. M1 es 2 tercios y M2 es menos 1 cuarto.
Por lo tanto, ¿cómo queda la solución? Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial, ¿quién es? Es y igual a c sub 1 e elevado a la 2 tercios de x más c sub 2 e elevado a la menos un cuarto de x. Observen que en este caso no multiplicamos a ninguna de las dos soluciones por x. ¿Por qué? Porque no había repetición en la raíz. No había repetición en la raíz. Noten que después de que tenemos caracterizado cómo van a ser las soluciones, realmente el problema es muy sencillo porque lo que hay que hacer es hallar la ecuación auxiliar, las raíces de la ecuación auxiliar y a partir de las raíces simplemente escribir la solución, ¿verdad? Vamos a ver un tercer problema ahora del bloque de problemas del 14, bueno, el 15 al 28. Vamos a mirar acá entre el 15 y el 24, que ya tenemos de orden 3 y de orden 4. Vamos a hacer el 23. Vamos a hacer el 23, que será una ecuación de orden 4. Y creo que ahí podemos encontrar raíces complejas conjugadas. Para terminar con los casos, ¿cierto? Ya tenemos unas raíces reales distintas, unas raíces reales repetidas. Nos falta uno de raíces complejas. Y el de complejas repetidas no es muy usual. Entonces veamos. Acá tenemos una cuarta derivada más una segunda derivada. A ver, espérenme, sí. No, una tercera derivada. Acá no se ve muy bien. Más una segunda derivada igual a 0. ¿Sí? Ponemos 23. Y cuarta más y3' más y segunda igual a 0. Listo. Nosotros podemos encontrar un atajo cuando resolvemos estos problemas y el atajo es el siguiente. Quiero que miren la relación que tiene la ecuación diferencial con la ecuación auxiliar. Cambia la derivada por m. O sea, por ejemplo, si es Exactamente, prácticamente y es cambiar la derivada por m, ¿cierto? Entonces, segunda derivada es m cuadrado. Primera derivada es m y la función es 1. ¿Será coincidencia? Veamos entonces el caso anterior, cómo quedó la ecuación auxiliar. Tenemos acá y segunda menos 10y' más 25y igual a 0. M cuadrado es y segunda, m es y' y 1 corresponde a y. ¿Cierto? Hacemos esos cambios. Es decir, que si notamos esa regularidad, incluso ahora la ecuación auxiliar es más fácil de hallar. Tenemos un atajo para hallar la ecuación auxiliar. Entonces, directamente, a partir de acá,
¿Quién será esa ecuación auxiliar? ¿Quién es? Será m a la 4 más m al cubo más m cuadrado igual a 0. Esa será la ecuación auxiliar. En esta ecuación auxiliar puedo hacer un factor común m cuadrado y queda m cuadrado más m más 1. Vamos a hallar las raíces de esto. Hay dos raíces que salen a partir del m cuadrado. Acá hay dos opciones, m cuadrado es igual a 0 o m cuadrado más m más 1 es igual a 0. Si m cuadrado es igual a 0, entonces obtenemos dos raíces y ambas son 0. m1 y m2 ambas son 0. Si m cuadrado más 1, m cuadrado más m más 1 es 0, ¿qué raíces tiene esto? Vamos a ver. Tiene raíces menos 1 medio más raíz de 3 medios por i. M3 será menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i. Y m4 es el conjugada de esta raíz. Esas son las raíces de ese polinomio. En virtud de estas raíces podemos escribir la solución de la siguiente manera. Entonces la solución general es... ¿Cómo es esa solución general, muchachos? Esa solución Profe, ahí general... se puede agrupar los términos, o sea, para hacer real el término, porque ahí es un conjugado, ¿no? ¿Cómo así que sí se Menos pueden un agrupar? medio. Sí, las raíces, o sea, dejar esto expresado como un término real, esto de acá. El M3 y el M4. Pero ¿cómo así agruparlas? ¿Sumarlas? O expresarlos, pues, como están todas igualadas a cero, expresarlas, o sea, para que se cancelen como diferencia de cuadrados y quede una solución real, No entiendo lo que quiere decir. ¿no? Porque es que el término de acá está M, bueno, son iguales, sino que lo único que cambia es el menos. Entonces se pueden agrupar como una diferencia de cuadrados y expresar un valor real, ¿no? ¿No se podría? Lo que usted dice sería multiplicarlas. Sí, sí. Pero si la multiplico, no estoy hallando una raíz de la ecuación auxiliar. O sea, si usted multiplica estas expresiones, le va a quedar el primero al cuadrado, que es un cuarto, menos el segundo al cuadrado. Bueno, realmente esto va a quedar más 3 cuartos. Y esto va a ser 1. Y si usted verifica la ecuación auxiliar cuando sustituye por 1, no es 0. Entonces el producto no va a ser el producto de esas raíces no va a ser otra raíz. Estas raíces no les voy a hacer nada, simplemente las calculo. No es que necesite tener Ah, listo, profe. valores reales, porque además ya sabemos qué hacer que cuando hay valores complejos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la primera solución? Esto va a quedar C1 por e a la 0x, ¿cierto? Eso es 1. A ver, voy a escribirlo para que veamos que no se está perdiendo ninguna de las raíces. Como hay una repetición de esta M1, M1 es igual a M2, entonces C2 va multiplicado por X, E a la 0X, ¿bien? Más C3. C3
e elevado a la menos 1/2 de x por el coseno de raíz de 3 sobre 2x. Recordemos que si la raíz es de la forma, si esta raíz es de la forma alfa más beta i, ¿cómo es la parte de la solución generada a partir de esto? Esto es, bueno, c sub i e a la alfa x coseno de beta i. Y bueno, si tenemos una raíz, la otra sí o sí debe aparecer. Se los dije la clase pasada, las raíces complejas siempre vienen en pares. Esas raíces complejas conjugadas vienen en pares cuando se trata de una ecuación homogénea. Entonces, la solución a partir de una raíz de esta forma, ¿cómo es? Es c sub i alguna constante, e a la alfa x por el seno de beta i. ¿Bien? Por lo tanto, a partir de la primera generamos e a la menos 1/2 de x coseno de raíz de 3 sobre 2x. Y la última parte de la solución, C4, es e a la menos 1/2 de x seno de raíz de 3 sobre 2x. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Voy a escribir en términos de lo que es e a la 0x. Es decir, esto es según una constante más C2x más C3 e a la menos 1/2 de x coseno de raíz de 3/2 de x más sería esa solución general. ¿Bien? Entonces observe, lo que estamos necesitando acá realmente es conseguir las raíces. Y a partir de las raíces y las directrices que vimos antes, podemos escribir la solución general de la ecuación diferencial. Bien. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. A ver, vamos a hacer ahora un problema con valores iniciales. Bueno, acá tenemos un problema de valores iniciales. Vamos a resolver alguno de estos. A ver, no sé, resolvamos el 35. Vamos a resolver el 35. Este sería nuestro cuarto ejemplo de esta parte. Cuarto ejemplo. Tenemos y tercera más 12 veces y segunda más 36 veces y prima igual a 0 con las siguientes condiciones iniciales. Y evaluado en 0 es 0, y prima evaluado en 0 es 1 y y segunda evaluado en 0 es menos 100. ¿Vale? Tercera, segunda, sí. Bien. Tenemos entonces que resolver primero nuestra ecuación diferencial. A partir de esto tenemos nuestra ecuación auxiliar, que será m al cubo más 12m cuadrado más 36m igual a 0.
tenemos nuestra ecuación auxiliar, tomamos un factor común m y queda m cuadrado más 12m más 36 igual a 0. Esto se factoriza como m por m más 6 al cuadrado, ¿cierto? Es decir, acá tengo m más 6, m más 6. Y a partir de aquí podemos extraer las raíces. Una de las raíces será 0, otra de las raíces será menos 6 y la tercera raíz también será menos 6. A partir de esto, ¿cómo es la solución? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es la solución? ¿Cómo es la solución general? ¿Están ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Cómo es esa solución general? Profe, pues creo que es C1 a la 0x más ¿No? C2 Entonces eso sería solo C1, ¿sí? Más C2, a la menos 6x ¿sí? más C3x a la menos 6x. Perfecto. Así es. Esa es la solución general. Ahora vamos a someter esto a las condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales tenemos? Entonces tenemos y evaluado en 0 es 0. Vamos a evaluar y en 0. Entonces y evaluado en 0 es 0 y esto será igual a ¿qué? A C1 más C2, ¿cierto? Si x vale 0, e a la menos 6 por 0, toda esta parte va a dar 1. Esto va a dar 1, pero x va a valer 0. Entonces toda esta expresión del tercer sumando se va a hacer 0. Por lo tanto, tenemos una primera ecuación. C1 más C2 es igual a 0. Ahora, tenemos que ir calculando derivadas. ¿Quién será y'? La derivada de esa constante es 0. La derivada del segundo sumando es menos 6 veces C1 e a la menos 6x. Y la derivada del tercer sumando es un producto, ¿verdad? Tenemos C3 multiplicado por lo siguiente. Derivada del primero por el segundo sin derivada. Más el primero por la derivada del segundo. Esto será menos 6 veces e a la menos x e a la menos 6x. Esa es la derivada. Bueno, y a partir de esta derivada podemos tomar la siguiente condición inicial. Y' evaluada en 0 es 1. Entonces, y' evaluada en 0 es 1. Es decir, todo esto se va a evaluar en 0. De la primera ecuación queda menos 6 veces C1. El primer sumando. Del siguiente sumando, si vemos dentro del paréntesis, cuando x vale 0, acá esto va a quedar 1 y esta segunda parte va a ser 0. Entonces de esto solo va a quedar 1 por C3 queda aquí más C3. Tenemos una segunda ecuación y ahora Profe, tenemos que pregunta. calcular la segunda derivada. Segunda derivada, ¿quién será? A ver, la derivada de este primer sumando es 36 veces C1 e a la menos 6x
Acá voy a seguir dejando este C3 como una constante que está aquí afuera. Derivada de este primer, sumando dentro del corchete, ¿quién es? Es menos 6 veces e a la menos 6x. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Tengo menos 6 factor d. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Acá quedaría más el primero por la derivada del segundo, que es e a la menos 6x, por la derivada interna, que es menos 6. Voy a mirar, creo que hay preguntas aquí en el chat. ¿No será C2 en lugar de C1? Ah, espérame, a ver. En la derivada, me imagino, ¿cierto? Sí, en esta derivada acá esto es C2. Tienes razón. Esto de aquí es C2. Por lo tanto, esto también será C2. A ver, acá esto es C2, acá esto es C2 y acá esto es C2. Muy bien. Bueno, tenemos entonces toda esta expresión. Vamos a tener que evaluarla en 0. Y todo esto evaluado en 0 da menos 7. Todo esto evaluado en 0 da menos 7. Obtenemos lo siguiente. Y segunda evaluada en 0 es menos 7. Y esto será igual a ¿qué? Evaluando todo en 0, acá tenemos 36 veces C2 más. Ahora vamos a ver qué queda de todo esto evaluado en 0. Evaluando esta partecita en 0, va a ser 0. Esto evaluado en 0 va a ser 1, ¿cierto? Por menos 6 vamos teniendo acá menos 6. Y esto evaluado en 0 va a ser 1 por este menos 6. Tengo otro menos 6, es decir, tengo menos 12. Tengo menos 12 veces C3. Entonces aquí, menos 12 veces C3. Y así tenemos un sistema de ecuaciones 3 por 3. ¿Cómo son esas ecuaciones? Esas ecuaciones son C1 más C2 igual a 0, menos 6 veces C2 más C3 igual a 1 y 36 veces C2 menos 12 veces C3 igual a menos 7. ¿Vale? Igual a menos 7. Entonces, ¿qué podemos hacer para relacionar todo esto? Bueno, quiero que resuelvan esto en su calculadora y me digan cuánto vale C1, C2 y C3. ¿Saben resolver sistemas 3 por 3 en la calculadora? ¿Sí o no? Sistemas de ecuaciones lineales 3 por 3 en la calculadora. ¿Saben resolverlas? Vale. Entonces, a ver, les voy a dar indicaciones. Yo sé que este menú está disponible en la calculadora. Yo tengo una Casio FX 570 ES Plus. En esa yo sé que está ese menú, en otras calculadoras no sabría. Entonces las instrucciones que les voy a dar es para esa versión de la Casio. Si de pronto tienen otra versión, traten de ver si tienen las mismas funciones o no. Entonces la ruta es la siguiente. Al lado de la tecla ON, donde está en modo, vamos a oprimir modo, se despliega un menú. La opción 5, que es de ecuaciones, EQN, que es la que utilizamos para hallar raíces de polinomios de grado 2 y grado 3. Si usted observa ahí, cuando oprimimos 5, la opción EQN, se despliega otro menú de 4 opciones. La tercera y la cuarta son las que más usamos, que son la tercera para hallar raíces de un polinomio de grado 2 y la cuarta para hallar raíces de un polinomio de grado 3.
pero la segunda es para resolver sistemas 3x3 y la primera es para resolver sistemas 2x2. Entonces le voy a dar a la opción 2 y me aparece una matriz 3x3 con entradas 0, ¿verdad? Entonces vamos a ir llenando la matriz. Esto lo voy a convertir en una matriz. ¿Qué matriz será esto? Esto será la siguiente matriz. Acá vamos a tener 1, 0, 0. Por este lado vamos a tener 1, menos 6, 36. Acá tendremos 0, 1, menos 12. Y la parte ampliada, la parte de la última columna será 0, 1, menos 7. Entonces vamos a llenar la matriz así. Primera fila será 1. Vamos poniendo números y dando igual de la misma forma en la que escribimos para los coeficientes para los polinomios. Entonces vamos a ir escribiendo. Acá tenemos 1, 1, 0 y 0. Segunda línea es 0, menos 6, 1 y 1. Y tercera línea será 0, 36, menos 12 y menos 7. Una vez tenemos escrito toda la matriz, oprimimos igual y quiero que me digan qué les aparece en la calculadora. C1 5/36. Eso. Entonces, la primera variable que va a ser C1 en nuestro caso será 5/36. Oprimimos otra vez igual. ¿Qué aparece? C2 menos 5/36. Menos 5/36. Y C3 un sexto. Ese es un sexto. Listo. Tenemos entonces allí la solución al sistema de ecuaciones. Si mi calculadora no tiene esa función, entonces pues tendría que hacer esto por Gauss-Jordan de manera manual o usar alguna otra herramienta. Hay calculadoras de matrices disponibles online, entonces podrían usarlo también. Entonces, así como está, vamos a reemplazar el valor de C1, C2 y C3, de manera que la solución del PBI esa solución del PBI será ¿quién? Será Y igual a 5/36 menos 5/36 e a la menos 6x más un sexto x e a la menos 6x. Esa será la solución del PBI. Profe, una pregunta, ¿por qué va la X? Señor. Porque me tienen una raíz. Un poco más fuerte porque no lo estoy escuchando. ¿Por qué va la X multiplicando al Euler ahí? Porque la raíz se repite. Tengan en cuenta que hay dos raíces que son iguales. Cuando tenemos dos raíces que son iguales, hay repeticiones. Para quitar las repeticiones en estas soluciones, ¿cierto? Básicamente lo que yo estoy haciendo es formar un conjunto fundamental de soluciones. En este caso, ¿cuál es el conjunto fundamental de soluciones? Será 1, e a la menos 6x y x e a la menos 6x. ¿Bien? Cuando formo el conjunto fundamental de soluciones, no es posible que dos soluciones sean, dentro del conjunto fundamental, no es posible que dos soluciones sean la misma. Entonces, precisamente cuando tenemos repeticiones, tenemos raíces reales repetidas, lo que se hace es que se multiplica por potencias de x para ir quitando las repeticiones. Pero no por cualquier potencia de x, tienen que ir de manera ascendente. Es decir, si acá tuviéramos una m4, que también fuera menos 6,
Acá la siguiente parte de la solución sería C4x al cuadrado e a la menos 6x. ¿Sí? Otra vez multiplico por una potencia de x para quitar repeticiones. Para quitar repeticiones dentro de la misma solución. Y como les digo, esas potencias de x tienen que irse multiplicando de manera ascendente. ¿Cierto? Primero por x, luego por x al cuadrado y así sucesivamente. No puedo de una vez decir, voy a multiplicar esto por x a la 10. No, no puedo hacer eso. ¿Bien? Profe, Sí, señor. pero ¿no se supone que esa solución es cuando las raíces son repetidas? O sea, no entiendo Sí. por qué, o sea, M1 no es igual a las otras dos. O sea, por ser solo una diferente, no, ya no habría que hacer el otro, que solo... Lo que pasa es que yo escribo la solución para cada una de las raíces. O sea, para la raíz M1, que es 0, escribo esta solución. Ya está. Para M2, entonces, ¿M2 es igual a M1? No. Como no es igual a M1, entonces para M2 escribo la solución así y ya está. Pero M3 es igual a alguna de las anteriores? Sí. Se está repitiendo entonces. Como se está repitiendo con la anterior, entonces acá tengo que hacerle esta modificación. O sea, sumar las soluciones de las raíces, ¿sí? Sumarlas. Ah, bueno, sí, sumar lo que generan las soluciones de cada una de las raíces. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Creo que esto ya está muy en una sola columna. Sí. Entonces, ahora vamos a estudiar el caso de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, pero que tengan parte no homogénea. Bien. Entonces vamos a ver dos tipos, bueno, prácticamente en dos casos. El primero de estos casos es para cuando tenemos coeficientes, bueno, tenemos coeficientes constantes. Acá estos coeficientes van a seguir siendo constantes, pero la ecuación diferencial ahora no es no homogénea. Bien, es no homogénea. Y la sección 3.5 será cuando veamos el caso de ecuaciones del estilo Cauchy-Euler, que serán, vamos a analizar la parte homogénea y la parte no homogénea a la vez. Entonces, vamos a mantener una ecuación diferencial con coeficientes constantes, pero ahora la diferencia es que es no homogénea. Es no homogénea. G de X no siempre es 0. Como lo vimos anteriormente, para hallar la solución general a una ecuación diferencial no homogénea, ¿qué debemos hacer? Encontrar la solución complementaria, que esta es la solución general a la ecuación homogénea asociada. Y la y sub p, ¿quién es? La y sub p es una solución particular a la no homogénea, ¿verdad? Una solución particular aquí a la no homogénea. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir de la ecuación diferencial no homogénea, vamos a tomar la ecuación diferencial homogénea asociada.
¿Cuál es la homogénea asociada? Simplemente cambiando la parte de g de x por 0. Esa es la homogénea asociada. Vamos a hallar la solución general de esa homogénea como veníamos haciéndolo antes, en los ejemplos que acabamos de ver, y luego encontramos una solución particular. Esta sección muestra cómo encontrar esa solución particular. Resulta que para encontrar esa solución particular tenemos prácticamente dos métodos. Uno será el método de coeficientes indeterminados, que es el que tenemos descrito en esta sección. Y bueno, acá hace más o menos algo un poco de ensayo y error, ¿sí? Muestran por qué ese ensayo y error funciona y hacen bastante ese ensayo y error para poder llegar a la siguiente conclusión. Entonces vamos nosotros directamente a la conclusión para no ir, entre otras cosas, titubeando un poco con el tema de la solución particular. Entonces, ¿cómo se ponen las soluciones particulares de prueba? Mucha atención. Si resulta que la parte no homogénea es una constante, entonces mi solución particular la voy a postular como una constante. Si resulta que mi ecuación diferencial no homogénea, la parte no homogénea, es un polinomio lineal, entonces acá mi solución particular postulada es un polinomio lineal arbitrario. Y así sucesivamente. Si es uno de grado 2, acá tenemos uno de grado 2 completo. Si tenemos acá uno de grado 3, acá será uno de grado 3 completo, si un polinomio completo. Cuando digo completo es que no falta ninguna de las potencias de la variable. Aunque aquí en este, por ejemplo, en esta parte 3, falta x, acá no voy a excluir la x, acá voy a poner el polinomio completo. ¿Bien? ¿Qué se hace cuando tengo, por ejemplo, una función senoidal? Si acá esto es algo del estilo seno de 4x, entonces acá voy a tener a coseno de 4x más b seno de 4x. Observar lo siguiente. Observar que el argumento de esta función trigonométrica es el mismo de la que estoy postulando. ¿Sí? Y bueno, tengo que poner ambas. A coseno y b seno. Si tenemos en lugar de seno coseno, la forma de postular la particular es exactamente igual. Exactamente igual. Si tenemos una exponencial, ¿cómo se postula para una exponencial? Se postula la exponencial multiplicada por una constante y bueno, luego tenemos combinaciones a través de productos. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos una lineal por una exponencial, ¿qué es esto? Un polinomio lineal por la exponencial. Si acá tenemos, por ejemplo, una exponencial por una trigonométrica, ¿cómo será esto? Bueno, esto inicialmente debería postularse así. A e a la 3x, que es lo que se postula para la parte exponencial. Y para la parte trigonométrica se postularía así. B coseno de 4x más c seno de 4x. ¿Bien? Cuando yo hago el producto aparece a por b e a la 3x coseno de 4x. Esto queda aquí, e a la 3x coseno de 4x, y a por b es una constante, podemos llamarla d, que acá directamente pues la están llamando a. Y luego tenemos el otro producto que sería a por c, esto sería tal vez una variable e, y queda entonces una constante e a la 3x seno de 4x. Y ahí estaría la forma en la que se postula. Y así para las demás, ¿no? Entonces, tengo acá ahora un polinomio lineal, acá está el polinomio lineal. Si tengo una exponencial, entonces esto debería ir multiplicado. A ver, el planteamiento inicial, ¿cómo sería para la 12? Sería el polinomio lineal ax más b por la exponencial, que sería de la forma c e a la 3x, por la trigonométrica, que sería d coseno de 4x más e seno de 4x. Y bueno, como hicimos en el caso 10, pues esta c
y L a la 3X se va a multiplicar por D coseno de 4X y por E seno de 4X, y por eso la escriben así, ¿bien? Por eso la escriben así. Pero este sería el planteamiento original. Entonces acá nos muestra una forma de cómo plantear las posibles soluciones particulares. De una vez les digo, muchachos, acá hay que mencionar lo siguiente. Esta forma de postular las soluciones particulares solo funciona ¿en qué casos? Aquí lo estamos viendo en la tabla. ¿En qué casos? Solamente funciona si g de x es polinomial. ¿De qué otro estilo puede ser? Ahí lo estamos viendo. Si es polinomial, si es exponencial, pero no cualquier exponencial e a la, vamos a poner así, e a la ax. Y si es trigonométrica, y bueno, esta trigonométrica en general se puede aceptar que el argumento sea un polinomio lineal, pero en particular vamos a decir que es algo de este estilo. Seno de AX o coseno de AX. Solamente para esos tres casos podemos usar este método, solamente para estos. Es decir, si sale una tangente, nada. Sale un logaritmo, no podemos hacer nada. Solamente para estos tres casos sabemos cómo postular la solución particular, cómo postularla. Bien. Y bueno, ahora, resulta que cuando uno postula la solución particular, a ver, quiero mostrar aquí unas observaciones en los ejemplos antes de hacer nosotros mismos un ejemplo, porque de una vez quiero advertir sobre algo que puede ocurrir y para que después no empecemos a decir, ah, si pasa esto, entonces tenía que ocurrir esto, sino lo vamos a decir de una vez. Por ejemplo, bueno, vamos a determinar la solución particular de la primera ecuación diferencial. Acá, como podemos ver, muchachos, el g de x se puede escribir así, como un polinomio de grado 3 por e a la menos x. ¿Cómo se postula la solución particular? De esta manera, un polinomio de grado 3, ¿cierto? Por e a la menos x. Por e a la menos x. Se postula de esta manera. Sencillo. Resulta que cuando uno quiera postular una solución a una ecuación de este estilo, acá tenemos el b, que será un polinomio lineal por una función senoidal, bueno, seno o coseno, se postula así. Cuando uno está postulando la solución particular, tiene que tener muy claro cuál es la solución complementaria. Es decir, tiene que tener muy claro cuál es la solución de la parte homogénea, de la ecuación homogénea asociada. ¿Por qué? Entonces, vamos a ver el siguiente caso. Bueno, acá reglas para formar la Y sub P, tenemos la regla el caso número 1, en el cual podemos encontrar algo como lo siguiente. Podemos usar el teorema de superposición de soluciones. Es decir, para x al cuadrado, 3x al cuadrado, voy a postular una solución particular de grado 2. Para esta senoidal voy a postular una solución particular de este estilo. Y para esta, que es un polinomio lineal por una exponencial, postula una solución particular de este estilo. Voy a resolver voy a hallar las constantes de esa solución particular en cada uno de los casos y luego cómo es la solución con todo esto en la parte no homogénea, simplemente será la suma de esas soluciones. Simplemente la suma de esas soluciones era lo que decía el teorema de superposición. En los ejemplos vamos a ir viendo cuándo utilizarlo. El caso 2. Caso 2, bueno, dice si una función presente en la solución particular supuesta,
también es solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. Esto es lo que les digo. Cuando usted va a presentar la solución particular o va a postular o va a suponer, como dice acá, la solución particular, debe ver si lo que incluye su solución particular tiene repeticiones en la parte homogénea. También es solución de la homogénea. Si también es solución de la homogénea, al igual que antes, tenemos que quitar esas repeticiones, ¿vale? Tenemos que quitar esas repeticiones porque si no, no voy a encontrar una solución particular. Entonces, ¿cómo se quitan esas repeticiones? Y vamos a mirar este ejemplo. En este ejemplo tenemos una ecuación diferencial no homogénea de orden 2. Resulta que se halla la solución de la ecuación homogénea asociada y se encuentra que la solución tiene las siguientes funciones. ¿Qué funciones tiene? Tiene a la función e a la x en la solución y a x e a la x. ¿Vale? Este es el conjunto fundamental de soluciones de la complementaria. Ahora, cuando nosotros observamos la parte no homogénea, la parte no homogénea será una exponencial. Es decir, según lo que habíamos visto en la tabla, sugiere que la solución particular es como será una constante por e a la x, ¿vale? Pero como esta solución particular tiene repeticiones en la complementaria, para quitar esas repeticiones debo hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Es decir, debo multiplicar por una potencia ¿de quién? De x. Entonces le multiplico x. Le multiplico x. Y ahora me pregunto, x e a la x está en la complementaria y resulta ser que también está en la complementaria. Como también está en la complementaria, ¿qué debo hacer? Multiplicar otra vez por x. Y ahora me queda postulada la particular como ax al cuadrado e a la x. ¿Bien? Ax al cuadrado e a la x. Y así es como se postula la particular. ¿Bien? Así es como se va a postular la particular. Entonces, siempre que vayamos a postular la solución particular, tenemos que tener como referencia la solución complementaria para ver si precisamente hay repeticiones allí mismo. Resulta que hay un tercer caso y es cuando, bueno, acá tenemos esto que está acá. Resulta que hay un tercer caso, no recuerdo si el texto lo menciona, y es cuando encontramos en la postulación de la particular repeticiones en la misma particular. En la misma particular podemos empezar a encontrar repeticiones cuando yo voy multiplicando. A ver, para no hacernos un lío con esto, cuando yo voy multiplicando por potencia de x. Vamos a tomar la ecuación que teníamos, esta que está acá, y vamos a suponer que la solución, bueno, la parte no homogénea, vamos a cambiarla. Vamos a ponerla así, e a la x más x e a la x, así. Entonces, ya vemos, ¿cómo postularíamos la particular? ¿Cómo postularíamos la particular nosotros? Entonces, la particular se postularía inicialmente a partir de esto, de la siguiente forma. Para e a la x simplemente pongo lo siguiente, a por e a la x. Aunque bueno, esto sería mejor incluso hacer un factor común e a la x y que quede x más 1 de una vez. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría una constante por e a la x. Voy a dejar acá, bueno, voy a ponerlo así de una vez, por e a la x, y acá por un polinomio lineal, b a la x más c. ¿Cierto? Cuando yo hago el producto de esto, ¿qué queda? Al hacer el producto de esto, queda precisamente lo siguiente. Quedará una constante, a ver, sin mucho problema, voy a renombrarla como la misma a, o bueno, para que no haya problema, entonces voy a renombrarla como d. d x e a la x más e a la x.
Así sería la parte como yo, bueno, la primera forma como yo postularía la solución que, la solución particular, ¿vale? La solución particular. Resulta que así como está postulada, no me sirve. No va a estar bien postulada. ¿Por qué? Porque tiene repeticiones en la complementaria. Recordemos que las soluciones de la complementaria son e a la x y x e a la x. Entonces empezamos con el primer sumando. Empezamos con el primer sumando. Y el primer sumando, bueno, si por ejemplo, a ver, vamos a empezar con el segundo sumando sin mayor inconveniente. Para ese segundo sumando, reviso si la solución e a la x está en la complementaria. ¿Está en la complementaria? Sí. Tengo que multiplicar por x. Ahora, x, e a la x, ¿está en la complementaria? Sí. Tengo que multiplicar por x al cuadrado entonces. Y así ya quedaría, ¿por qué? Porque ya no tiene repetición en la complementaria. Ahora, ¿cómo voy a postular correctamente el otro sumando? Tengo d. Y ahora observen, x e a la x, ¿está en la complementaria? Sí. Tengo que multiplicar entonces, ¿por quién? Por x al cuadrado, ¿verdad? Pero cuando tengo acá esto con x al cuadrado, la pregunta es, ¿esto con x al cuadrado está en la complementaria? La respuesta es no. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿esto que está aquí, x al cuadrado e a la x, ya estaba en la particular? Y la respuesta es que sí, ya estaba en la particular. Como ya estaba en la particular, está teniendo repeticiones, ya no con la complementaria, sino con la forma en la que estoy postulando la misma particular. Entonces acá tengo que multiplicar una vez más por x. ¿Sí? Yo tengo que hacer que la particular no tenga repeticiones en la complementaria ni en la particular misma, ni en la particular misma. ¿Bien? Profe, hubiera sido también como decir que, o sea, todo eso sería igual a d a la x al cuadrado por e a la x más e a la x al cubo por e a la x. Sí, o sea, yo también podría haber empezado con el siguiente, solamente que ahí no hubiese visto tanto la repetición. Pero a ver, vamos a ver. Acá realmente no importa con cuál inicie, ¿no? Si hubiese iniciado con D, entonces, ¿qué hubiese tenido que hacerle a esta primera parte de la solución? Multiplicarla por X, ¿cierto? Y ahora esto ya no tiene repeticiones en la complementaria. Cuando usted toma el primer sumando, el primero que escoja, solamente la va a comparar con la complementaria. Entonces, miro las soluciones en la complementaria. Entonces, cuando multiplico por x y queda de x al cuadrado e a la x, x al cuadrado e a la x, ya no aparece en la complementaria. Y ahora paso al segundo sumando. Entonces, el segundo sumando, ¿cómo empieza? Empieza con e por e a la x. Y me pregunto, ¿e a la x está en la complementaria? Sí. Tengo que multiplicar por x. Ahora, ¿x e a la x está en la complementaria? Sí. Tengo que multiplicar otra vez por x, es decir, ya voy con x al cuadrado. Ahora, ¿x al cuadrado e a la x está en la complementaria? No. Vale. Pero ahora, ¿x al cuadrado e a la x ya está en la particular que llevo modificado? Lo que llevo modificado, la respuesta es que sí. Entonces, tengo que multiplicar una vez más por x. ¿Sí? Tendré que multiplicar una vez más por x y así será la forma en la que postulo mi solución particular. Entonces, bueno, quería que viéramos estos detalles de cómo postular la particular para que cuando empecemos a hacer ejemplos no empecemos a mirar, bueno, si aquí aparece esto, entonces se hace esto otro, sino lo planteamos de una vez, ¿bien? Lo planteamos de una vez. La forma en la que planteo la solución particular tendrá que ver con la tabla que vimos anteriormente, ¿cierto? Tendrá que ver con esta tabla y cuando se está postulando la solución particular hay que tener como referencia la solución complementaria.
hay que buscar que la solución particular no tenga repeticiones ni con la complementaria ni con la particular misma. Si eso se hace de esa forma, la particular queda bien planteada y puedo resolver el problema. ¿Bien? Puedo resolver el problema. Entonces vamos a los ejemplos. Acá realmente lo nuevo es ver cómo plantear la complementaria. Entonces, a ver, vamos a hacer el 6. Vamos a hacer el 6. Entonces, para este 6, vamos a ver cómo plantear la complementaria. Primero vamos a hallar la complementaria, ¿cierto? Porque tengo que tenerla como referencia. Entonces, a partir de la ecuación diferencial, la estoy aquí transcribiendo. Acá tenemos 100x al cuadrado menos 26x a la x. Entonces, ¿cuál es la ecuación homogénea asociada? ¿Cuál es la homogénea asociada? La homogénea asociada será y segunda menos 8y' más 20y igual a 0. A partir de esto, lo mismo que veníamos haciendo, ¿cierto? La ecuación auxiliar, ¿quién será? Entonces tenemos ecuación auxiliar. ¿Quién es la ecuación auxiliar? Es m cuadrado menos 8m más 20 igual a 0. Vamos a calcular esas raíces. Miremos en la calculadora. Tiene coeficientes 1, menos 8 y 20. Y las raíces son complejas. La primera raíz es 4 más 2i. Y la segunda raíz es 4 menos 2i. Listo. En virtud de la forma que tienen las raíces, la solución complementaria, la solución general de la complementaria será C1 ¿por quién? E elevado a la 4x por el coseno de 2x más C2 e a la 4x por el seno de 2x. ¿Listo? Entonces esa es la forma en la que queda planteada la complementaria. Importante poder identificar aquí, muchachos, el conjunto fundamental de soluciones. El conjunto fundamental de soluciones es e a la 4x coseno de 2x, coma, e a la 4x seno de 2x. Listo. Ahora, vamos a continuar con el proceso y vamos a calcular y'. Para eso vamos a ver la forma que tiene g de x. G de x, ¿quién es? Es 100x al cuadrado menos 26x a la x. Menos 26x a la x. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se postularía la solución particular para este caso? Entonces, la solución particular se postularía así. En virtud de este polinomio de grado 2, esto sería a x al cuadrado más bx más c. Y en virtud de este polinomio lineal por la exponencial, escribiríamos lo siguiente. Más dx más e multiplicado por e a la x. Multiplicado por e a la x. Así postularíamos la solución particular. Así postularíamos la solución particular. No hay que hacerle modificaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes lo observan, ni x al cuadrado, ni x, ni 1 están en la complementaria, ¿cierto?
Y tampoco lo está x, e a la x, ni 1 por e a la x. Ninguna de esas soluciones, ninguna de esas funciones. Acá resalto las funciones, x al cuadrado, x, 1. Cuando hago este producto aparece x e a la x y e a la x. Ninguna de esas funciones está en la complementaria. Ninguna está en la complementaria, en el conjunto fundamental que ya hallamos. Por lo tanto, no tengo que hacerle ninguna modificación a esta particular. Así como la postulé, así está bien. ¿Vale? Y también podemos ver que no hay ninguna función que se repita acá mismo en la particular, ¿cierto? Ninguna de ellas se repite. Entonces, así como está, está bien. ¿Qué hago entonces con esa Profe, función, esa solución particular postulada? ¿Qué hago para hallar los valores de A, B, C, D y E? Que ahora profe, tengo que una hallarlos pregunta. para hallar la solución particular, ¿cierto? ¿Qué hago? Entonces tengo que calcular hasta la segunda derivada, reemplazar en la ecuación diferencial y establecer un sistema de ecuaciones. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, qué pena. ¿Lo del signo ahí no influye, o sea, se da positivo siempre o...? Sí, acá no influye, de hecho tampoco se pone acá ni estas constantes, si no se pone 100A, nada, ni menos, ni el menos, no se pone nada. Lo único que sí hay que respetar es, por ejemplo, si acá tuviéramos e a la menos x, acá iría e a la menos x. Si acá tuviéramos e a la 5x, acá también iría e a la 5x. ¿Bien? Pero lo del tema de los signos no se pone los signos, siempre se ponen a constantes arbitrarias, ¿cierto? Con signos positivos. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada será 2 veces a más b. Esto es 0, la derivada de c es 0. Y la derivada de dx a la x, ¿quién es? Acá esto será d. ¿Por quién? La derivada de x a la x, esto es e a la x más x e a la x. ¿Bien? Profe, pregunta, ¿Sí? ¿en 2A no estaría multiplicado por X? ¿El qué, perdón? 2A. Así, 2ax es. Darle espacio acá. Tenemos 2ax más b más d, y la derivada de x a la x es e a la x más x a la x, y esto más la derivada, ¿cierto? Esto será más e por la derivada de e a la x, que es el mismo e a la x. Ahora, la segunda derivada de la particular, ¿quién es? Tenemos aquí 2a, la derivada de b, ¿será quién? Será 0. Y bueno, tenemos aquí, cuando nosotros hagamos el producto, cuando hagamos el producto queda d e a la x. Voy a derivar por ahora lo que está en el corchete antes de hacer el producto. La derivada de e a la x es ella misma, es e a la x, y la derivada de x e a la x será e a la x más x e a la x. Y acá tenemos más e a la x. Antes de evaluar en lo que es la ecuación diferencial, vamos a tener que hacer alguna agrupación para que quede más fácil. Acá, por ejemplo, tengo 2a, y ahora la pregunta es, ¿qué queda solamente con e a la x? Con e a la x queda 2 veces d, ¿cierto? 2 veces d más e. Y luego, ¿qué queda con x e a la x? Con x e a la x queda solamente d. Bien, esto es constante, esto tiene e a la x y esto tiene x e a la x. Entonces, una forma en la que yo puedo hacer esta cuenta de la ecuación diferencial, y en este caso no es muy larga la complementaria, pero ya vamos a ver casos que son largas las complementarias, perdón, la particular y las derivadas. Entonces vamos a hacerlo de una vez así. Observe, ¿cómo es la ecuación diferencial? Vamos a escribir acá la ecuación diferencial. La ecuación diferencial será y segunda menos 8y' más 20y. Vamos a ir escribiéndola acá. La ecuación diferencial es, a ver un momento,
A ver, esto debe ser igual a lo siguiente. Y segunda, ahora bajó mucho, para que se enlocó un poco el tablero. Listo. Entonces, vean la forma en la que la voy a escribir. Acá tengo y segunda menos 8 veces y prima más 20y. Lo estoy escribiendo de manera vertical. Y esto debe ser igual a ¿qué? Voy a poner acá como una línea. Y esto debe ser igual a ¿qué? Entonces, esto que queda acá, bueno, voy a poner acá esta línea, debe ser igual a lo que está al otro lado, que es 100x al cuadrado menos 26, 100x al cuadrado menos 26. A ver, creo que acá esto es x, si es esto es x a la x. Sí. Entonces, voy a escribir esto así. Y mucha atención cómo voy a hacer esto. Voy a poner acá un par de puntos. Bien, y acá también voy a dejar un espacio. Entonces, y segunda. ¿Quién es y segunda? Ya obtuvimos y segunda. Y lo que yo les aconsejo es ir organizando esto. X, a la x está multiplicado por d. Luego, a la x, ¿por quién está multiplicado? Por 2d más e. Y bueno, ya vemos dónde vamos a ubicar el 2a. De pronto el 2a lo vamos a ubicar por aquí. ¿Sí? El 2a tal vez lo vamos a ubicar por aquí. Esto es y segunda. Ahí está escrita y segunda. Ahora voy a escribir menos 8 veces y prima. De una vez voy a escribir menos 8 veces y prima. Entonces, menos 8 veces y prima, ¿quién será? Vamos a ver y prima. Y prima, primera pregunta. ¿Qué tiene y prima de x a la x? Entonces, de x a la x tiene solamente d. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos de x a la x solamente tiene d, pero como es menos 8 veces, tenemos menos 8d. Tenemos menos 8d. Ahora, ¿qué tiene e a la x? ¿Qué tiene e a la x? Acá e a la x tendrá e a la x por d, ¿cierto? E a la x por d, y acá tengo e a la x por e. Es decir, tengo e a la x factor d, e de d más e, ¿cierto? De d más e. Entonces acá tendré e a la x factor de ¿quién? De menos 8 veces d menos 8 veces e. Estoy multiplicando de una vez por menos 8. Ahora, ¿qué más aparece? Va a aparecer algo, vamos a dejar un espacio para lo que queda de grado 2, lo que queda de grado 1 y lo que queda lineal. A ver, tal vez este 2a incluso vamos a tener que moverlo más. Entonces, acá vamos a tener lo de grado 2, que no tiene y', pero sí tiene de grado 1, que tendrá x, y luego, bueno, lo lineal, que acá teníamos 2a. Entonces, esta expresión, ¿qué tiene esta expresión y'? ¿Qué tiene lineal? ¿Qué tiene lineal? Que tenga solamente a x, el 2 veces a. ¿Cierto? 2 veces a. 2 veces a. Como estoy multiplicando por menos 8, queda menos 16 veces a. ¿Y qué tiene de término independiente? Solamente b. Solamente b. Entonces acá escribimos menos 8 veces b. Si usted observa lo que escribí en esta segunda línea, fue menos 8 veces y'. Lo que escribimos en esta segunda línea fue menos 8 veces y'. Eso fue lo que escribimos en la segunda línea. Ahora, en la tercera línea voy a escribir 20 veces y. 20 veces y. Entonces vamos a ver quién es y. ¿Qué tiene x a la x? Entonces, x a la x aparece solamente d, ¿cierto? D veces x a la x. Entonces aquí tenemos
con X, E a la X, tenemos a D por 20, queda 20D. Ahora, ¿qué tiene E a la X? ¿Qué tiene E a la X? E a la X solamente lo va a tener E a la X por E, ¿cierto? Cuando haga este producto. Entonces tengo aquí 20 veces E. 20 veces E. ¿Qué tiene algo de grado 2? De grado 2 solamente aparece A. Entonces aquí tenemos de grado 2, aparece A, 20A. ¿Qué aparece lineal? De grado 1. ¿Qué aparece de grado 1? Aparece B. Entonces tenemos 20 veces B. ¿Y qué aparece término independiente? C. Entonces aparece 20 veces C. Cuando tenemos esto escrito de manera agrupada, como lo hicimos aquí de una vez, va a ser mucho más fácil establecer el siguiente sistema de ecuaciones. Vamos a hacer ahora aquí una suma. Vamos a hacer una suma. Bueno, voy a pasar aquí una línea. Y la suma la voy a escribir de una vez de forma agrupada. X, E a la X, tiene un factor. ¿Quién es ese factor? Será la suma de estos factores. Es decir, tengo D menos 8D, queda menos 7D, más 20D, queda 13D. ¿De acuerdo? Por eso se convierte bueno, va a ser fácil escribir escribir toda la parte de este análisis de una vez de forma agrupada, porque va a ser fácil hacer después las cuentas. Ahora, vamos con lo que tiene E a la X. Tengo 2D menos 8D, queda menos 6D. Ahora, E menos 8E queda menos 7E. Menos 7E más 20E, menos 7E más 20E, queda aquí más 13E. ¿Listo? Y luego escribimos lo que queda aquí de grado 2. Bueno, de grado 2 solamente aparecerá 20A porque no hay más, no hay nada más, ¿cierto? 20A. De grado 1, sí tendremos alguna cuenta que hacer. De grado 1, ¿quién aparece? Aparece menos 16 veces A más 20 veces B. Y de término independiente, ¿quién aparece como término independiente? Lo que está acá, 2 veces A menos 8 veces B más 20 veces más 20 veces C. Y esto va a facilitar el proceso. ¿Por qué? Porque ahora la idea, muchachos, es que toda esta expresión, resultado de la suma, debe ser igual a esta expresión que está aquí, esta que está acá. Es decir, en la parte de la izquierda, pregunto, en la parte de la izquierda, ¿qué tiene x e a la x? En la parte de la izquierda, ¿cuál es el coeficiente de x e a la x? A ver, rápidamente. Menos 26. Menos 26. Entonces tenemos menos 26, que es el coeficiente de x e a la x, va a ser igual al coeficiente de acá. Es decir, 13 veces d. De acá podemos ya concluir que d es igual a menos 2. Tenemos ya el valor de d. Ahora, ¿qué tiene a la izquierda? ¿Qué tiene a la izquierda e a la x? Solamente e a la x. ¿Cuál es el coeficiente de e a la x a la izquierda? 0. 0, perfecto. Entonces, bueno, acá vamos a tener 0 igual a ¿qué? 0 igual a, bueno, menos 6 veces d, ahorita le damos el valor de d aquí, más 13 veces e, ¿vale? Más 13 veces e, y de acá vamos a poder conseguir el valor de e, porque, bueno, d vale menos 2, d vale menos 2, esto va a ser 12 positivo, pasa al otro lado a restar, queda menos 12, por lo tanto e es igual a ¿qué? E es igual a menos 12 treceavos. Y ese es el valor de e. Ahí está el valor de e.
Vale, ahora continuamos. ¿Qué tiene a la izquierda? ¿Cuál es el coeficiente a la izquierda de x al cuadrado? 100. 100. 100. Perfecto. Entonces tenemos la siguiente ecuación. 100 será igual a ¿qué? Al coeficiente a la derecha de x al cuadrado, que es 20a. Que es 20a. Es decir, que ¿cuánto vale a? Esto es 20a. Por lo tanto, tenemos que a vale 5. Que a vale 5. Ahora el coeficiente a la izquierda de x, de solamente x será 0 y el término independiente también el coeficiente es 0, ¿cierto? Entonces esto para x y esto para el término independiente. Entonces para x tenemos, ¿cuánto nos dio acá? Para x tenemos menos 16 veces a más 20b. Menos 16 veces a más 20b. Si a vale 5, entonces 16 veces a es 80, bueno, menos 80. Pasa al otro lado como 80 positivo dividido en 20, entonces b vale 4. Y para finalmente el término independiente, ¿qué quedará? El término independiente es 2 veces a menos 8 veces b más 20 veces c. A ver, entonces esto es 2 veces a menos 8 veces b más 20 veces c, si no estoy mal. Y ahora damos valores, ¿no? Entonces esto va a ser 10, esto va a ser menos 32, entonces queda menos 22, por lo tanto c será igual a ¿qué? A menos 22 veinteavos, que dividiendo en 2 será menos 11 décimos. A ver si todas las cuentas nos quedaron bien, esos son los resultados. Esos serán los resultados de A, B, C y D. Y ahora lo único que queda es volver a reescribir la solución particular. Entonces la Profe, solución, ¿sí? se nos quedaría 11 diezavos positivo. Esto, sí, queda 11 décimos positivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, teníamos ahí que esto era ax al cuadrado, ¿cierto? Entonces la solución particular será 5x al cuadrado más bx, es decir, más 4x, más c, más 11 décimos. Y acá teníamos más dx, d que dio menos 2, menos 2x, más e, que dio menos 12 treceavos, por e a la x. Esta sería la solución particular y por lo tanto la solución general siempre como es, siempre es solución complementaria más solución particular. Entonces ya lo único que queda es sumar ambas soluciones. Vean que estos problemas, aunque la postulación pueda llegar a ser sencilla, hay que hacer varias cuentas. Entonces algo que les pido es que ensayen cómo, que ensayen cómo hacer precisamente esto que hicimos aquí. Esto que hicimos acá ahorra tiempo y más adelante cuando los problemas sean más extensos, vamos a ver que ahorra tiempo. Escribir de una vez la ecuación diferencial e ir haciendo la forma agrupada, ir haciendo la suma, porque de otra forma, ¿qué es lo que deberíamos hacer de otra forma? Tomar y segunda, y prima y reemplazar acá directamente en la ecuación diferencial. Acá, reemplazo y segunda, reemplazo y reemplazo, perdón, y prima y me va a quedar exactamente la misma ecuación, ¿cierto? Tendré que agrupar términos y tendré que hacer una comparación con lo que está a la derecha y establecer esas ecuaciones que obtuvimos. Prácticamente esto nos lleva a un sistema de ecuaciones lineales, ¿vale? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Profe, Pero tengo una cuando lo pregunta. trabajamos en esta presentación, en esta línea, puede ser un poco más complejo, bueno, un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque va a ser una línea completa y, bueno, manipular allí toda la expresión tal vez va a requerir más pasos de procedimiento.
Si lo hacemos de esta forma, de una vez agrupada, podemos hacer las operaciones fácilmente, y también podemos hacer la comparación rápidamente. Yo les aconsejo que traten de hacerlo así. Cuando son casos muy pequeños donde la solución particular es simplemente 2 o 3 sumandos, tal vez no hay mucha diferencia. Pero cuando son varios sumandos, como acá que eran la solución particular postulada, eran prácticamente 5 sumandos, vamos a ver diferencia de hacerlo de esta forma o hacerlo de lo otro método. ¿Bien? Bueno, entonces queda para que practiquen esto. La próxima clase vamos a continuar haciendo ejercicios de estos y vemos la parte de solución particular por variación de parámetros. ¿Ok? Tengo una pregunta. ¿Sí? Por lo menos ahí cuando estábamos sacando el YP, uno cuándo sabe hasta cuántas derivadas uno puede sacar para las constantes. Aquí hasta cuántas derivadas tengo que hacer. Sí, señor. Hasta las que me pida la ecuación diferencial, porque yo acá tengo que evaluar. Tengo que evaluar la segunda derivada, la primera derivada y y. ¿Sí? Por eso calculamos hasta la segunda derivada. Si esto fuese una ecuación diferencial de orden 4, entonces tengo que hallar hasta la cuarta derivada y reemplazar las derivadas que me pide. Vale, profe, gracias. ¿Listo?